hermanos que nos visitan, nosotros ya hace algún tiempo, poco más de un año, estamos exponiendo el Evangelio de Lucas. Y hoy nos corresponde el capítulo 15, así que los voy a invitar a repetir, por favor, a Lucas 15. Vamos a leer desde el verso 11 hasta el 25. Lucas 15, verso 11 al 25. Vamos a parar en el 24. Lucas 15 del 11 al 24, dice así la palabra del Señor. Dijo además, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual lo envió a su campo para apacentar los cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre dijo a sus siervos: Saquen de inmediato el mejor vestido y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y regocijémonos, porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Oremos una vez más. Padre, aquello que no conocemos, suplicamos que nos lo enseñes. Aquello que no tenemos, suplicamos que nos lo concedas. Y aquello que no somos, rogamos que tú nos hagas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si alguna vez ha existido un hijo que rompió el corazón de su padre, fue ciertamente el hijo pródigo. Cansado de su padre, cansado de su familia, harto de vivir en el campo familiar, se fue al mundo. Primero exigió su parte de la herencia, incluso antes de que su padre muriera. Luego escapó de casa, llevándose todo con él, sin dejar absolutamente nada atrás. El joven quería hacer lo que él quisiera, dónde, cómo y con quién él quisiera. Rápidamente, el hijo pródigo, nos dice el texto, había desperdiciado todo lo que su padre le había dado. Y casi antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo, él estaba viviendo como un animal inmundo. El hijo estaba tan perdido como se puede estar. La historia del hijo perdido es una de las más famosas historias o parábolas que Jesús contó. Y es famosa porque obviamente fue contada por Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Pero es famosa también porque Jesús la cuenta con todos sus detalles y no pierde absolutamente ninguno de ellos. Es famosa también porque cuando la escuchamos,
todos nosotros nos sentimos identificados con este joven que se perdió. Sentimos que realmente es nuestra propia historia, que todos nosotros somos hijos perdidos, que necesitamos desesperadamente el amor del Padre. Esta parábola del hijo pródigo se presenta como el clímax de una serie de 3 parábolas contadas por Jesús. Y Jesús tiene un objetivo en mente: describir el gozo que tiene Dios cuando un pecador se arrepiente. Ese es el objetivo de Jesús al contar la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. A pesar de que ese es el nombre que recibe esta parábola, nosotros sabemos al estudiarla que más que un hijo perdido, en realidad esta parábola nos habla de 2 hijos que están perdidos. Pero hay uno que no lo sabe. Hay uno que en realidad no sabe que él está perdido. De hecho, Jesús tenía eso en mente porque él comienza diciendo: un hombre tenía 2 hijos. Son los 2 hijos los que están en mente a la hora de contar esta parábola. Pero estas 3 parábolas, oveja perdida, moneda perdida, hijos perdidos, van juntas. Y escucharlas es como escuchar la misma melodía tocada con diferentes instrumentos. Pero es la misma enseñanza la que Jesús quiere resaltar aquí. Pero, obviamente, esta tercera parábola del capítulo 15 nos lleva al clímax, a la verdad inconfundible del gozo de Dios al recibir a un pecador de vuelta, a un pecador que se arrepiente. Ciertamente lamentamos al oír la historia de la oveja que se perdió, lamentamos la historia de la moneda que se perdió, pero no podemos no identificarnos con este hijo que se perdió. Y es por eso que esta parábola es tan preciosa para nosotros. Ahora, es interesante que este hijo se pierde porque él quiere. No se pierde por casualidad, como en el caso de la oveja o como en el caso de la moneda. Él quiere perderse. Él decide perderse. Voluntariamente, desafiantemente, él quiere perderse. Y está perdido entonces porque él quiere estar perdido. Pero solo porque es hijo, hay una alegría tremenda cuando él es recibido de vuelta. El hijo pródigo se considera generalmente como una de las parábolas más familiares que Jesús contó. Y la mayoría de nosotros conocemos su esquema general. El hijo perdido está cansado de casa, después se enferma fuera de casa, después vuelve en sí y finalmente retorna a casa. Todo suena súper familiar cuando escuchamos algún mensaje de esta parábola, particularmente después de que el famoso Tim Keller se le ocurrió escribir un libro sobre él. Todo es muy familiar. Pero ¿realmente conocemos esta historia tan bien como nosotros creemos conocerla? ¿Realmente entendemos lo que Jesús quiso contar aquí? Ahora, una forma de averiguar esto es estudiar a cada uno de los personajes principales de esta parábola. El hijo perdido, el padre pródigo y el hermano perdido. Nosotros vamos a comenzar hoy refiriéndonos al primero, a este hijo que se perdió. Cuando estudiamos sus actitudes, cuando observamos sus acciones, vamos a descubrir que él estaba mucho más perdido de lo que nosotros imaginábamos. Y si somos honestos, también podemos descubrir que nosotros estamos más perdidos de lo que nos gustaría admitir. El hijo pródigo es en parte lo que nosotros somos. No solo lo que éramos, porque nuestros corazones más de una vez quieren dejar el hogar del Padre. Más de una vez quieren perderse. Entonces,
Con eso en mente, el título del sermón es Novedad, el hijo perdido. Lo primero que el texto nos muestra es que él estaba perdido en casa. Él estaba perdido en casa. Dice Lucas, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le repartió los bienes. Al principio nos parece que este es un hijo como cualquier otro. Le está pidiendo plata al papá. Todos los que somos hijos, ya hicimos eso alguna vez. Papito, dame 100 pesos. Hoy en día está más exigente, ¿no? Dame 10 lucas, ¿no? Pero en mis tiempos era 50. 50 pesos para mí. Eso es. Pero esta solicitud de este hijo en particular era mucho más siniestra que eso. Porque realmente lo que él estaba exigiendo implicaba la muerte de su padre. El hijo sabía que cuando su padre muriera, él como legítimo heredero recibiría los bienes de su padre. A su hermano mayor, obviamente, le iban a corresponder los 2/3, y a él 1/3 de todo lo que su padre tenía. Pero este hijo, nos dice el texto, no quiso esperar tanto. Él no quería esperar hasta que el viejo muriera. Él miraba y decía, este viejo está cada vez más viejo, pero no muere. Y yo quiero la parte que me corresponde. Yo quiero el dinero de mi padre. Y él decidió entonces que ya no podía esperar más. Ya estaba cansado de esperar. Entonces va donde su padre y le hace esta solicitud. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Él llega de una manera desafiante. Él llega exigiendo de su padre lo que a él le correspondía. Ciertamente la ley del Señor permitía esto. Pero sí habían algunas excepciones. ¿En qué sentido? Aquel hijo que recibía cuando el causante, es decir, su padre, estaba en vida, su herencia, él solamente quedaba con lo que nosotros conocemos como el usufructo, ¿verdad? Que es el uso y el goce. Pero la disposición, es decir, la capacidad de vender las cosas, no quedaba a manos de él, sino que todavía estaba en manos del causante, en manos del padre, hasta que él falleciera. Cuando él fallecía, ahí sí él tenía esta facultad de disponer de los bienes, de poder venderlos. Pero aquí él hizo algo muy interesante. Él dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. O sea, él está diciendo, sé que puedo por ley pedirte el uso y el gozo. Pero yo también quiero la disposición. Yo quiero que me des todo lo que a mí me corresponde. Dame la parte de la herencia que me corresponde. En otras palabras, él está diciendo de una manera un poco más suave, realmente yo quiero que tú te mueras, para que así yo me pueda quedar con aquello que es mío, con aquello que me corresponde. Ahora, sin duda, este joven había despreciado a su padre durante muchos años. Tal vez este joven toda su vida había despreciado a su padre. Quería ir donde él quisiera. Quería hacer lo que él quisiera. Pero para hacer eso, tenía que gastar lo que él quisiera. Y para gastar lo que él quisiera, significaba pedirle a su padre lo que supuestamente era de él. Al igual que los recaudadores de impuestos que menciona Lucas aquí en el versículo 1 del capítulo 15, este hijo
era codicioso. Este hijo era un amante del dinero, era un amante de los bienes. Y eso determinaba su vida, eso orientaba su vida, eso movía su vida. Ese era su gran ídolo, el amor por los bienes. Ahora te das cuenta lo perdido que estaba. Estaba perdido, aún estando en casa, aún estando con su padre, aún disfrutando de todo lo que era del padre. Él estaba perdido antes de abandonar el campo de la familia. Él estaba perdido antes de dejar a su padre. Estaba perdido en su egoísmo, estaba perdido en su ingratitud, estaba perdido en su rebelión, estaba perdido en su codicia. Estaba perdido en su rechazo a la autoridad. Pero principalmente, él estaba perdido porque él no amaba a su padre. Él quería las cosas de su padre, pero él no amaba a su padre. Según la ley de Moisés, él tenía derecho, sí. Pero incluso si él no violó ninguna ley al pedir lo que él pidió, él sí rompió una relación. Él sí destruyó una relación. Y al hacerlo, él le rompió el corazón a su padre. ¿Te das cuenta cuán perdido él estaba? Aquí está un joven que quería lo que su padre podía darle, pero no quería a su padre. Esto es lo que significa estar perdido. Significa no amar al Padre, no amar a Dios. Significa exigirle a Dios sin desear a Dios. Significa querer los dones de Dios sin amarlo como el dador de esos dones. Cuando tomamos esta actitud, lo que en realidad estamos expresando es odio hacia Dios. Odio hacia Él. Y por supuesto hay momentos en que todos nosotros adoptamos esta misma actitud. Nos oponemos a la disciplina paternal de Dios, queriendo vivir bajo nuestros propios términos. Yo vivo como quiero. Yo vivo el cristianismo a mi manera. Nos quejamos también del cuidado paternal de Dios, exigiendo algo mejor de aquello que Dios nos está dando. Presumimos también del amor paternal de Dios, esperando su bendición sin depender de Él. Incluso cuando estamos en casa con Dios, muchas veces nuestros corazones quieren huir, quieren irse lejos. Quieren vivir como nosotros queremos vivir. Y esto es el pecado. Huir de Dios para vivir de la manera que yo quiero. ¿Te encuentras en esa situación? ¿Te gusta exigirle a Dios, dame esto otro? Dame una linda familia, dame un buen trabajo, pero en realidad no quieres a Dios? ¿O quieres huir de Él? ¿Quieres alejarte de Él? ¿Quieres irte lo más lejos de Él para poder hacer lo que a ti se te place? No basta estar en el mundo para estar perdido. Puedes estar en la casa de Dios y estar perdido. Puedes estar en la casa de Dios y estar completamente perdido. Pero el texto sigue y también nos habla de que este hijo, a pesar de estar tan perdido en casa, él se perdió finalmente cuando se fue de casa. Verso 13, no muchos días después,
habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En caso de que hubiera alguna duda, ahora está perfectamente claro por qué el hijo perdido reclamó la herencia de su padre. Él se estaba yendo de casa tan rápido como podía y no regresaría más. La expresión griega a esta palabra que está traducida como habiendo juntado todo es una expresión que viene del mundo de las finanzas y significa tomar la propiedad, los activos, y convertirlos en efectivo. Fíjense que en cuestión de días, ¿qué había hecho este hijo? Había liquidado todos sus nuevos activos que el padre le había dado. Y cuando terminó de hacerlo, obviamente tenía mucho dinero en sus bolsillos. Estaba lleno de dinero. Sabemos que el padre era riquísimo. Tan rico para tener un gran campo, sirvientes, tener un gran salón donde él podía hacer fiestas en ese salón. O sea, el padre era un hombre muy, muy rico. Y él recibió un tercio de todo eso. O sea, él se quedó con mucho, mucho, mucho dinero. Tenía gran parte de lo que era de su padre en su bolsillo. Entonces, se fue al mundo. Lo que realmente quería, por supuesto, era libertad. ¿Pero libertad para qué? Libertad para pecar. Es eso lo que él quería. Y para tener esa libertad para pecar, él debía alejarse de su padre, alejarse de su familia, alejarse de la comunidad de la fe. Porque mientras permaneciera en casa, él no iba a poder usar el dinero como él quería usarlo. Así que tuvo que huir, tuvo que irse lejos. Y una vez que se llevó todo con él, no le quedó nada que lo atara a la casa de su padre. Ya no hay nada que me ate aquí. Ahora voy y vivo como se me antoja. Ahora ciertamente aquí vemos un paradigma, un ejemplo de los tiempos modernos, los días de hoy. La actitud del hijo perdido es un recuerdo del temperamento relativista que inspira el espíritu posmoderno. El hijo pródigo era una especie de relativista que elegía sus valores sin mostrar mucha preocupación por los demás. Le daba exactamente lo mismo a su padre. Él quería vivir la vida, él quería disfrutar, él quería pasarlo bien. Su viaje a este país lejano es una búsqueda de libertad personal y realización personal. Pero el pleno disfrute de esa libertad, según él, solo podía realizarse yéndose de la casa de su padre. ¿Por qué? Porque la casa de su padre representaba muchas cosas en términos de tradición, de autoridad, de valores, de responsabilidades que él ya no quería cumplir, que él ya no quería asumir. Y estas actitudes pueden ser parte del espíritu posmoderno, pero fíjense, son tan antiguas como la historia del hijo pródigo. Porque provienen ¿de dónde? Provienen de la condición caída de nuestros corazones pecaminosos. Entregados a nosotros mismos, no elegiríamos quedarnos bajo la autoridad de Dios, sino que elegiríamos, ¿qué cosa? Vagar por el mundo del pecado. Nos iríamos al país lejano del pecado, si estuviéramos entregados a nosotros mismos. ¿Con qué frecuencia los hijos e hijas pródigas de la iglesia
han hecho este mismo viaje. ¿Con cuánta frecuencia? Nuestros hijos, nuestras hijas, se han ido al mundo, han huido para vivir en el país del pecado. Pero para hacer eso, muchos de ellos, ¿qué tienen que hacer? Salir de casa. Tienen que salir de casa. Se escapan a la ciudad o a la gran ciudad, se van a la universidad y viven perdidamente. Ahora el resultado es demasiado predecible. Lo llamaríamos hoy en día, se desperdició su vida. Nos dice, no muchos días después, habiendo juntado todo lo que menor, se fue a una región lejana, un país lejano, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esta expresión tiene una connotación de lujo. Fíjense cómo él vivió. Este era típico de gustos caros. Le gustaba la ropa cara, le gustaba frecuentar lugares caros, comidas caras, todo. Vivió en una extravagancia atroz. Por eso él fue pródigo. ¿Qué significa qué cosa? Un derrochador imprudente. Él derrochó lo que era del Padre, viviendo perdidamente. Por lo tanto, como era de esperarse, cuando todo su dinero se acabó, ¿qué hizo? Fíjense que este joven vivió sin preocuparse del día de mañana. Como muchos jóvenes viven. Pero cuando el día de mañana llegó, no tenía ningún peso, porque ya se lo había gastado todo. Se suponía que la herencia que él recibía de su padre le permitiría iniciar su vida independientemente. Iba a ser como el piso que le iba a permitir tener una vida buena. Pero ¿qué hizo él? Gastó todo. Absolutamente todo. O sea, fue un irresponsable, fue un derrochador. Nosotros diríamos un vagabundo. Si bien este joven estaba muy perdido, es más importante ver las tentaciones de nuestros propios corazones teóricos. Al igual que el hijo perdido, nosotros queremos huir de Dios y vivir como queremos. Perdemos el tiempo buscando placeres. Malgastamos nuestro dinero, gastando tanto en nosotros mismos que nos queda muy poco para Dios, para la iglesia de Dios. Malgastamos nuestros talentos en vez de usarlos para la gloria del Padre. Esto es lo que Jesús se refirió cuando Él dice que vivió perdidamente. Desperdició todo lo que Dios le había dado. Todo, absolutamente todo. Ahora, ¿cuán imprudentemente tú estás viviendo hoy? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cuán imprudentemente estás viviendo hoy? No desperdicies tu vida alimentando tus adicciones, complaciendo tus pasiones o regalando la herencia del Padre. No desperdicies tu tiempo, tu dinero y tus talentos en ti mismo cuando podrías y deberías invertirlos en el reino de Dios. Ahora, ya era bastante malo que este hijo desperdiciara todo su dinero. Pero sucedió algo que convirtió todo esto en una catástrofe total. Hubo una hambruna en la tierra, un horror indescriptible que lo llevó al borde de la inanición. Verso 14 dice, cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad.
Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual lo envió a su campo para apacentar cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. Vemos aquí una humillación tras otra. Una humillación tras otra. Aunque siempre él había planificado gastar su dinero en esto y en esto otro, nunca había pensado en quedarse sin dinero. Y nunca había pensado en quedarse sin comida. Pero su situación se volvió tan crítica que en este intento desesperado frente a la inanición, aceptó el único trabajo que pudo encontrar. Por lo general, los papás se ponen muy alegres cuando sus hijos salen a buscar su primer trabajo y lo encuentran, ¿no es verdad? Papás están felices, especialmente si encuentran un buen trabajo. Pero este hijo no tuvo esa experiencia. ¿Por qué? Porque el primer trabajo que halló era completamente degradante. Un trabajo que un judío no podía realizar. Para el judío, los cerdos eran animales inmundos. Y solo encontró trabajo apacentando, cuidando animales inmundos. De hecho, los rabinos decían, maldito el hombre que cría cerdos. Y cuando Jesús cuenta esta historia, piensen, ¿quién está oyendo a Jesús? Pecadores, publicanos, pero también escribas y fariseos, los religiosos de aquella época. Y cuando ellos oyeron la historia de un buen joven judío que terminó apacentando cerdos, se deben haber indignado de Jesús. ¿Qué se cree de Jesús diciendo que un joven judío está trabajando con animales inmundos, haciendo el peor de los trabajos? ¿Qué podía ser más repulsivo que apacentar cerdos? El texto nos dice: alimentarse de la comida de los cerdos. Y este joven estaba tan hambriento que él deseaba comer de eso. Él estaba desesperado, porque no importaba cuánto suplicara, nadie podía, o tal vez nadie estaba dispuesto a ayudarlo. Ni siquiera el empleador que le dio ese trabajo, tal vez sabiendo que él era un judío. El hijo perdido estaba tan desesperado que comenzó a envidiar a los animales inmundos. Podríamos decir que llegó a un punto en que estaba más bajo que un animal inmundo. Estaba indefenso, sin hogar, hambriento, humillado. O sea, estaba más perdido que nunca. ¿Y qué figura es esta de nuestra condición espiritual sin Cristo? ¿Qué cuadro es este de nuestra condición espiritual lejos de Cristo? Porque esto es lo que significa estar perdido. Es como estar sin dinero, es como estar sin comida, es como estar sin amigos. Es ser un completo fracaso en la vida. Y es aquí donde siempre una vida imprudente nos llevará. Escapar de Dios y decidir seguir nuestro propio camino es terminar viviendo en la miseria espiritual. Cuando nos gratificamos con placeres pecaminosos, cuando vivimos por más posesiones y cuando nos movemos de un placer a otro, estamos matando de hambre nuestras almas.
¿Con qué se quedó el hijo perdido? Con nada. Con absolutamente nada. Ni siquiera tenía para sus necesidades más básicas. Él estaba muriendo de hambre. El texto va más allá. Nos habla que llegó un momento en que este hijo perdido tuvo una idea que le salvó la vida. Hasta este momento él estaba dispuesto a soportar cualquier cosa siempre y cuando no tuviera que tragarse el orgullo y volver donde el Padre. Pero nos dice el verso 17, entonces volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ahora que había tocado fondo, ahora que estaba desesperado, ahora que estaba más bajo que un animal inmundo, nos dice el texto, finalmente este hijo empezó a volver en sí, o a entrar en razón, podríamos decir. ¿Se dan cuenta cómo la Escritura describe el pecado como locura? Cuando vemos a alguien que abandona la comunión y empieza a hacer una sarta de leceras, se involucra en tanto pecado y a veces yo, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo logra hacer esto? ¿Es tonto? ¿Cuál es la respuesta bíblica? Está loco. Porque el pecado es locura. El pecado es un descarrío. Y nos dice que empezó a volver en sí. Y este volver en sí es el primer paso de la restauración, porque él empezó a darse cuenta de cuán perdido estaba. Hasta este momento, ningún problema. Me quedé sin plata, busco pega. Pero no hay pega. Bueno, busco esta pega más mala. Oye, pero no hay nada que comer. Bueno, pero están estas porquerías que comen los cerdos. O sea, cuando estaba en lo más bajo, recién comenzó a decir, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué locura es esta? ¿Cómo se me ocurre llegar a este punto? Él sabía que un paso más en esa dirección lo llevaría a la autodestrucción. Él iba a acabar con su vida. Ahora, el monólogo de este hijo perdido da muchas indicaciones alentadoras acerca de su progreso espiritual, por lo menos en un principio. Él decide levantarse y volver a casa. Volver al lugar donde vivía antes de tomar este giro en su vida que lo llevó a donde estaba. Está pensando, o está empezando, mejor dicho, a sentirse arrepentido de su pecado. En su discurso él se identifica como un pecador. Él dice, le voy a decir a mi papá, papá, he pecado contra el cielo y ante ti. Él no presenta ninguna excusa por su comportamiento. Dice, bueno, pero es que todo se debió a las malas juntas. Todo se debió a que yo crecí en un hogar con problemas. No empieza a dar no culpa absolutamente a nadie, ni siquiera a Dios. Él culpa a su propia persona. Él dice, esto es consecuencia de mi rebelión, y nada más que eso. Él reconoció también que su pecado era multidimensional, porque era un pecado ante Dios y ante su Padre. Su pecado había afectado a muchas personas, como siempre el pecado lo hace. Nosotros tenemos la tendencia de pensar que el pecado solo hiere a una persona, tal vez dos. No, el pecado deja la escoba. Y principalmente es una ofensa al Dios Santo. Todas estas señales son marcas de un verdadero arrepentimiento. De este arrepentimiento del que Jesús ha estado hablando en las parábolas anteriores, de la oveja y de la moneda.
Porque cuando estamos perdidos, lo que hay que hacer es regresar y ver dónde cometimos el error. Y eso significa, ¿qué cosa? Admitir que somos pecadores, no dar excusas, confesar el pecado, confesar que nuestro pecado ofendió a Dios en primer lugar y a las personas también. Significa reconocer que no somos dignos de ser considerados hijos de Dios. Sin embargo, incluso cuando confesamos nuestra absoluta indignidad, también debemos recordar que Dios sigue siendo nuestro Padre. Esta era la única esperanza que tuvo este hijo. Él sabía que lo único que podía hacer ahora era retornar a la casa de su padre. Me levantaré, dijo, e iré a mi padre. Aunque era un pecador, todavía era un hijo. Y solo porque su padre era su padre, podía esperar no ser rechazado, sino aceptado. Así que se puso de pie, se dirigió a la casa de su padre, al lugar donde todo pecador arrepentido necesita regresar. Y el arrepentimiento es un levantamiento y un regreso a Dios, tal como está descrito aquí. Ya lo mencionaba, el arrepentimiento que se propone este joven estaba demostrando que él va en la dirección correcta. Pero si leemos con detención el texto, podemos ver algunos problemas en su disposición. Aunque su arrepentimiento parece ser sincero, no era suficiente. Vemos el primer indicio de este problema cuando Jesús dice, volvió en sí. Empezó a pensar en sí mismo. ¿Cuándo él se perdió? Cuando él empezó a pensar en sí mismo, en lo que él quería, en cómo quería gastar su plata, en cómo quería vivir la vida, en cómo quería disfrutar, en cómo, etc. Todo volcado a sí mismo. Entonces aquí ya hay algo que nos dice la Escritura. Hay algo extraño. Porque por más que se repitan las películas, especialmente las gringas, Dios no ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Eso no es bíblico. No sé a dónde lo sacaron. Porque sabemos que volviéndose a sí mismo fue el inicio de su perdición. Pero también parece que aquí se revela un problema también en su motivación. ¿Por qué? Su principal preocupación era ¿qué cosa? Conseguir algo para comer. Entonces, eso lo movió a volver donde el Padre. Pero el problema real no es la supervivencia del hijo perdido. El problema real, como lo dijimos, es la relación que él ha roto con su padre. Ese es el problema real. A pesar de que él se está preparando para volver a casa, no está claro en este momento si él está listo para amar al Padre. Porque todavía piensa en su Padre como un medio para obtener lo que él quiere. Miren lo que Jesús nos está enseñando acá. ¿Cuántas veces usamos a Dios como un medio para obtener lo que nosotros queremos? ¿Cuántas veces oramos a Dios usándolo para obtener lo que nosotros queremos? Y no oramos para que se haga su voluntad. Puede haber una pista sutil acerca de esto en la redacción de la propuesta que llevaba este hijo a su padre.
Él dice que le iba a decir, he pecado contra el cielo y ante ti. Hay solo una persona en toda la Escritura que hizo esa misma declaración. Faraón, en Egipto, cuando estaba lleno de langostas. Llamó a Moisés y le dijo, he pecado ante el cielo y ante ti. ¿Ustedes creen que Jesús no conocía la Escritura? Fíjense cómo Él toma esto y empieza a darnos pistas de lo que Él quiere decirnos realmente. La propuesta de este joven seguía siendo defectuosa. Porque era muy manipulador. Él iba a llegar donde su padre y le iba a decir, la embarré, pero contrátame. La embarré, pero contrátame. Le está diciendo una vez más a su padre qué es lo que tiene que hacer. Él no está oyendo a su padre. Él le está diciendo al padre, Padre, es esto lo que tienes que hacer conmigo. Contrátame como uno de tus trabajadores. Porque así yo voy a poder ahorrar dinero, voy a poder pagar mis deudas y voy a poder volver a vivir como yo siempre he querido vivir. Como a mí me place. Fíjense, este cabro era tremendamente pelagiano. Cosa admirable. Él se salvaría por sus propios esfuerzos. Él sería salvo por hacer lo que él tenía que hacer. Él estaba pensando como un jornalero, como un trabajador, como un empleado y no como un hijo. Él planificaba, ¿verdad?, plantear una solución. Él estaba ofreciéndole una solución al Padre para resolver este problema de su alejamiento del Padre. Conseguiría el trabajo, ahorraría plata, solucionaría todo. Y tal vez durante ese tiempo él no viviría en la casa del Padre, porque iba a vivir como un empleado, como un jornalero. Solo después de haber pagado todo, después de haber hecho toda su parte, él tal vez entonces sería recibido de vuelta en casa del Padre. Él se iba a salvar a sí mismo, guardando la ley. El pródigo cree que su problema es la pérdida del dinero. ¿Y qué está haciendo con eso? Él está trivializando toda la situación. Porque su gran problema fue ¿qué cosa? Rompió una relación. Y este es el viejo problema que nosotros vemos desde Génesis 3. Romper una relación. Quebrantar una relación. Destruir una relación. Muy a menudo nosotros tratamos a Dios de la misma forma. Tal vez incluso después de haber venido a Cristo. Pensamos que estamos en deuda con Dios. Y es cierto, estamos en deuda. Pero no tenemos que pagarle de vuelta. Él no exige nada. Es tan maravilloso el Evangelio porque lo que Dios exige, Dios lo da. Dice, ¿quieres ser salvo? Cree y arrepiéntete. ¿Y quién hace que yo crea y me arrepienta? El Espíritu Santo de Dios obrando en mí. Y es por eso que decimos, afirmamos y volveremos siempre a afirmar: la salvación le pertenece al Señor, no a nosotros. Y es un privilegio maravilloso ser su hijo. Nosotros podemos perdernos igual que este hijo, buscando el pecado, fracasando en la vida y también intentando de manera desesperada conseguir el favor de Dios.
Pero aquí vemos algo más, el regreso a casa. Sin importar cuán perdidos hemos estado, no todo está perdido. ¿Por qué? Porque somos hallados en el amor del Padre. En un próximo sermón vamos a ver acerca de este amor del Padre. Y vamos a entender también que este Padre estuvo amando a su Hijo durante todo el tiempo que su Hijo estaba perdido. Nunca dejó de amar. El Padre amó a este Hijo cuando este Hijo lo odiaba, cuando este Hijo huyó de casa, cuando este Hijo despilfarró su herencia, cuando fue un fracaso total. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos por lo que sucedió el día en que el Hijo volvió a casa. Nos dice el verso 20, se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Fíjense cuán importante es esto que dice el verso 20, cuando todavía estaba lejos. Es decir, cuando todavía estaba geográficamente lejos, pero espiritualmente lejos también, su padre siempre miraba, buscándolo en amor. Tal vez este hombre se levantaba todas las mañanas queriendo ver una silueta que él jamás olvidaría, que era la silueta de su hijo. Llegó el día entonces en que lo vio. Y nos dice que tuvo compasión de él. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Todas estas demostraciones de un gran amor. Y este es el amor que Dios tiene por los pecadores perdidos. Es un amor que corre para recibirte, incluso antes que tú tengas la oportunidad de arrepentirte, de volver. Es un amor que te rodea con sus brazos, a pesar de que te hayas revolcado en la inmundicia del pecado. Y fue en este punto en que el Hijo finalmente ofreció el tipo de arrepentimiento que Jesús estaba describiendo. Un arrepentimiento que es respuesta aquí al amor del Padre. Ya no hay más demandas laborales, ya no hay más estrategias para solucionar las cosas bajo sus propios términos. No hay nada más que decirle al Padre, solo una libre confesión de pecados. El Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Pero no me ayudó. No le dijo, hazme como uno de tus trabajadores, hazme como uno de tus jornaleros. Hasta ahí no me ayudó. Porque el texto dice, pero su padre dijo a sus siervos, inmediatamente, saquen de inmediato el mejor vestido y vístanlo, y pónganle un anillo en sus manos y calzado en sus pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos y regocijémonos, porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo no pudo decir nada más, porque antes de que pudiera pronunciar una palabra más, el padre pidió ropa elegante, ternero engordado, fiesta, porque volvió. ¿Sabes cuánto te ama el Padre? Él te ama tanto que envió a Jesús para que sea tu Salvador. Tanto que Él te está llamando, aunque andes en el país lejano del pecado. Tanto que Él siempre te mira y anhela recibirte.
¿Volverás a casa a disfrutar del amor del Padre? ¿Confesarás que estás más perdido de lo que quisiste admitir? ¿Le pedirás que te perdone a través de la crucifixión y de la resurrección de Jesucristo? Todos los hijos e hijas perdidos que regresan a Dios pueden ofrecer el mismo testimonio que este hijo perdido. ¿Por qué? Porque el Padre nos encontró cuando estábamos perdidos. Nos amó cuando éramos indignos. Nos perdonó antes de que supiéramos pedir perdón. Y envió a Jesús para traernos de vuelta a casa. Gloria al Señor. Oremos. Oh Señor, hay tanta belleza en el Evangelio que nos emocionamos completamente. Hay tanto amor manifestado en la cruz y hay tanta justicia declarada en la resurrección. Padre, ¿cómo no agradecerte por la salvación? Porque estábamos perdidos, porque queríamos estarlo. Desperdiciábamos nuestra vida, vivíamos de ti. Pero tú, Señor, siempre has amado a tus escogidos. Y siempre has estado mirando a tus escogidos. Y cuando tú los llamas, tus escogidos vienen a casa. Padre, ayúdanos a experimentar este gozo del que Jesús está hablando. No solamente al recordar nuestra salvación, sino también al contemplar la salvación de otros. Que pueda haber gozo en nuestra vida al ver que uno de tus escogidos ha retornado a la casa del Padre. Y que eso nos llene de un santo deseo de ir al mundo, de hablar de Jesús, sabiendo, Señor, que vendrán a ti aquellos que has escogido antes de la fundación del mundo. Úsanos, Padre. Permítenos, Señor, formar parte de esta empresa maravillosa, así como el pastor que buscaba sus ovejas. El supremo pastor Jesucristo nos buscó. Así como la mujer que buscaba la moneda, nosotros también fuimos buscados por Jesús. Y así como el Padre miraba por su Hijo, y cuando Él estaba lejos, lo vio y fue en su búsqueda. Así también que nosotros, tus hijos, podamos ir en búsqueda de aquellos que están perdidos. Danos celo, Señor, celo santo, pasión por las ovejas perdidas del Señor. En tu nombre oramos. Amén.